Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. En torno al 28 de septiembre, Día Internacional de la Cultura Científica, donde buscamos romper esta brecha que suele existir en muchos campos entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, y justo hacer crecer el conocimiento, hacer partícipes a la sociedad para el alcance del conocimiento generado en los laboratorios.
Estoy muy contenta en esta ocasión por presentar a una gran persona y a una gran profesional y doctora. Es la doctora Abigail Betanzos Fernández, formadora de grandes científicos y científicas en el CIMBESTAB. Muchas gracias, doctora Abby, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darse este espacio y compartirnos de su vasto conocimiento en todo lo relacionado a patógenos y obviamente en todas las áreas que versan de su investigación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Meli. Estoy muy bien y muy contenta de participar en este evento de divulgación que espero les interese a muchas personas. Muchas gracias, Doc. Pues voy a iniciar hablando un poquito de la semblanza, de la gran semblanza que tiene la doctora Abigail Betanzos Fernández. Ella nació en Hidalgo, es bióloga egresada de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado del CIMBESTAB, una estancia postdoctoral nacional en el CIMBESTAB y una internacional en la Universidad de Emory en Estados Unidos. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la UNAM, y actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB desde 2010. Además de ser científica, se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura en la carrera de Biología de la UNAM y a nivel de posgrado en diversos programas del CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Benemérita Universidad de Tlaxcala y de la Universidad Politécnica de Pachuca. Además, ha publicado 39 artículos científicos en revistas internacionales, 2 artículos de divulgación, 7 capítulos de libros nacionales e internacionales y un libro de nivel bachillerato. Además, ha trabajado con 105 trabajos en congresos, simposios y foros especializados. Ha dictado 15 charlas en diferentes países, obviamente nacionales, Francia, Suecia, Estados Unidos y en Colombia. Además, la doctora se ha involucrado en diversos programas de divulgación de la ciencia, como es el CIMBES Niños, hecho en el CIMBESTAB, Viernes y Sábados de Ciencia, Encuentro entre Chicas y Científicas, del Centro Cultural de España, Mujeres Líderes en STEAM, Ciencia en Pilares, Pauta y estancias de verano de investigación científica y tecnológica de la Academia Mexicana de Ciencias. Por su parte, a nivel académico, la doctora Betanzos ha dirigido 4 tesis de licenciatura, 11 tesis de maestría y 5 de doctorado. Además, ha recibido varias distinciones, entre las que destacan ser miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del reconocimiento por la codirección de la tesis ganadora del premio Lola Eigo Freezer Puis, espero haberlo pronunciado bien, para el fomento de la investigación en parasitología, otorgado por la UNAM, y el premio Rosenbluth del CIMBESTAB. Su trabajo en ciencia involucra la fisiología celular, el estudio de patógenos como el protozoario Entamoeba histolítica, causante de la amibiasis, y la bacteria Helicobacter pylori, productora de gastritis. Además, su investigación aborda la relación entre la infección por esta bacteria con enfermedades como síndrome metabólico y diabetes mellitus. Como bien podemos ver, es una semblanza bastante consolidada, pero ahora nos va a hablar sobre un tema más de divulgación, por lo cual estamos muy agradecidos, doctora Abby. Pues cedo los micrófonos para que usted nos ilustre. Muchísimas gracias, Meli, a ti y a todo tu equipo. Las felicito por esta iniciativa y con mucho gusto comienzo a presentar. Espero pueda cumplir con la tarea encomendada. Y Claro que sí. pero si no, quedo atento a sus preguntas al final de la charla, que espero sea breve. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, listo, listo, Doc. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues empezamos. El tema que hoy les quiero compartir es el de los epitelios como sitios de entrada para patógenos.
en esta semana conmemorativa del marco del Día Internacional de la Cultura Científica del 28 de septiembre. Gracias a Revoluciones por todo este trabajo. Primero hablemos de lo que es un patógeno. Un patógeno, en términos simples, es un microorganismo o un ente, si hablamos de virus, que origina y desarrolla una enfermedad. Estos patógenos pueden ser de diferente naturaleza, podemos estar hablando de bacterias, virus, hongos y parásitos. En el cuerpo humano tenemos diferentes reservorios para estos patógenos, pero también fuera de él podemos encontrarlos y de esa manera son incorporados a nuestro organismo, no solo en otros humanos, sino también en animales, en la tierra, en alimentos y en el agua. ¿Cómo entran a nuestro cuerpo o cómo salen estos organismos si están presentes en otra persona? Salen a través de tos, de estornudos, de algunas secreciones corporales que tengamos y también a través de nuestras heces. Entonces, es la manera en la que podemos sacar a estos microorganismos o entes y podemos transmitirlos a otras personas por contacto directo, dando la mano, o quizás si tocamos una superficie y otra persona eventualmente llega a tocarla, se puede contagiar de ese patógeno. O también a través de vectores, como pueden ser mosquitos, como pues ahora que vimos lo de los murciélagos y algunos otros animales que pueden servir para la transmisión de estos patógenos. Y una vez que alcanza a otra persona, a otro ser humano, ¿cómo entran? Que es lo que más vamos a ver aquí en esta charla. Pueden entrar a través de la boca, de la nariz, de los ojos o de cortes que tengamos en la piel. Definitivamente hay personas más susceptibles a esta transmisión, a este contagio, si son personas de la tercera edad, infantes, están inmunocomprometidos por alguna enfermedad o tuvo la mala suerte de que en ese momento estuviera más en contacto con el patógeno. Entonces, ahora, pues vamos a hablar de qué hace de especial estos patógenos para que puedan entrar en nuestro organismo. No sé si ustedes sepan, pero en nuestro cuerpo tenemos 4 tipos principales de tejido: el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido conectivo y el que es más abundante es el tejido epitelial. Este tejido epitelial, que está representado aquí por cada una de estas celulitas, recubre superficies de nuestro cuerpo y órganos internos. Tenemos aquí la representación de varios tipos de estos epitelios, por ejemplo, el que está presente en la mucosa nasal, que tiene varios cilios a través del cual nosotros podemos oler. De la piel, en la piel también recubre este tejido epitelial, que es muy importante para protegernos del medio externo. En todo el tracto gastrointestinal, desde la boca, el esófago, el estómago, intestinos, todo esto está recubierto por ese tejido epitelial. El tracto respiratorio también tiene tejido epitelial que podemos en estos esquemas ver claramente cada una de sus componentes de las células, aunque si quisiéramos ver realmente el tejido como luce, lo podríamos hacer por una técnica que se llama técnica histológica y esta sería la apariencia de un epitelio de la piel. Existen otras técnicas también muy poderosas a través de las cuales podemos ver las células que componen a este epitelio. Esta es una microscopía electrónica de barrido en donde estamos viendo al intestino. Vean acá cómo está recubierto por esta capa de células. Aquí hay una célula, junto hay otra, y este es el lumen de lo que trae el alimento y el resto del microorganismo. Esta técnica de microscopía electrónica de barrido nos permite ver la estructura de cómo luce este tejido. Es muy interesante, el color que está aquí es un color asignado artificialmente, pero sí nos permite darnos idea de cómo funcionaría. Este epitelio es muy interesante e importante
porque forma barreras contra el medio externo, nos protege al cuerpo, no solo a nivel de la piel, sino en el interior, también protege a los órganos. Y es gracias a que están estas células muy bien organizadas y pegadas una con la vecina y que podemos ver muy claramente aquí, esta es una célula, esta es su vecina, aquí hay otra célula, y estamos tiñendo una proteína particular de este epitelio por una técnica muy avanzada que se llama de microscopía confocal. Y además es muy vistosa. No solo podemos ver una sola proteína, sino podemos ver varias y podemos hacer interpretaciones sobre la función que cumple en este tejido. Vean ustedes aquí cómo están las vellosidades intestinales que permiten incrementar la superficie de absorción y captar más alimento. Entonces, en un color estamos viendo alguna proteína, en morado vemos otra, en amarillo, en verde, y esto visualmente es muy llamativo y muy interesante. Esta es otra vez una técnica histológica, pero en este caso estamos hablando, al igual que acá, del páncreas. El páncreas es una glándula y las glándulas también pertenecen al sistema epitelial. Aquí tenemos los islotes de Langerhans, responsables de la secreción de insulina y glucagón, importantes en el metabolismo de la glucosa. Todos estos son diferentes tipos de epitelio y tienen funciones diversas, pero la principal es servir de barrera. Para lograr esa función adquieren diferente estructura. Es una estructura pseudoestratificada o una estructura cuboidal, como en el caso del intestino que acabamos de ver, o de un epitelio estratificado, es decir, que tiene varias capas, o como en este caso que es un epitelio simple, al igual que acá. ¿Y a qué se refiere? A que solo es una capa, una monocapa de células, como se acá, pero aquí están como aplastadas, chaparritas, y aquí están alargadas. ¿Qué implica esto? Que sirven de barrera quizá más resistente o que en este caso, como en el de la piel, se requiere una mayor resistencia para evitar el paso de compuestos más tóxicos. Hay de diferentes tipos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando llegan los patógenos como los que mencionamos anteriormente? Dañan esta función de barrera, ya no sirve como una protección y entonces estas células empiezan a dañar de manera moderada o más intensa. Cuando es moderada, el cuerpo es capaz de resolver esa infección y vuelve a protegerse, a formarse la barrera. Pero hay otros casos en los que es incapaz de recuperar ese tejido y entonces se presentan enfermedades de diferente grado, que pueden ir desde una lesión, pueden ser, por ejemplo, úlceras o incluso pueden desarrollarse cánceres. Entonces, por eso es muy importante que sigan funcionando como barreras. ¿A qué se debe molecularmente esa función de barrera? Si nosotros, en el caso anterior, el patógeno que está fuera del organismo o que está en el lumen del intestino quiere penetrar al organismo, tiene que cruzar esta barrera. Estas células, como les comentaba, están muy pegaditas unas con otras y entonces el patógeno tiene que pasar de acá para acá. ¿Cómo lo hace? Puede seguir dos vías: atravesar completamente cada célula o pasar por el espacio entre una célula con su vecino. Si atraviesa la célula, se llama ruta transcelular, pero si la pasa a través del espacio que queda entre la unión de dos células, se conoce como ruta paracelular. ¿Por qué es tan importante esta región? Porque le resulta a un patógeno más fácil, gasta menos energía y su infección es más eficiente si pasa por el espacio entre dos células. El gasto energético y las barreras moleculares a las que se tiene que enfrentar cuando atraviesa toda la célula es mayor. Entonces, esta es la vía más fácil. Aunque aquí también tenemos ciertas estructuras que se conocen como uniones, que estoy representando en esta imagen. Vean estos sitios de contacto que
hacen que esa barrera sea más eficiente y también mantienen unidas una célula con su vecina. Sus nombres son estos, no se los voy a dar, solo se los escribí para que los conozcan si en algún momento escuchan, son muy particulares, pero además de que estas estructuras permiten la unión de una célula con su vecina, la célula epitelial también tiene otro tipo de uniones que permite unir a la célula con el sustrato, como para que tenga los pies bien fijos en el tejido que lo sostiene y que no ande bailando por ahí. Todo esto le da estructura y función y estos son los nombres de estas uniones con el sustrato. A este nivel de las uniones, tanto uniones intercelulares como uniones con el sustrato, se han encontrado y caracterizado diferentes proteínas. Aquí les pongo, no es para que se asusten, pero sí para que comprendan la complejidad de las moléculas que participan en estos procesos que permiten que esa barrera sea eficiente y funcional. Y además, porque se han estudiado mucho a estas proteínas porque sirven de blancos terapéuticos para el desarrollo de fármacos, de vacunas, que permitan entender mejor los procesos moleculares y que también eviten la entrada de ciertos patógenos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, perdonen, regreso un poco antes, porque si los patógenos quieren pasar de acá para acá, lo que han hecho es desarrollar ciertas moléculas que se asemejen a las que tienen las células epiteliales para que compitan con ellas y vayan abriendo si le quieren decir, cierre para ir entrando por este espacio. Es decir, que han encontrado un mecanismo de entrada. A través de las uniones intercelulares. Han desarrollado estrategias muy ingeniosas. Aquí les voy a hablar de unos cuantos casos. No se asusten, no les voy a hablar más de estas moléculas, pero sí de patógenos que ustedes conocen o que han escuchado en a vez en su vida, alguna etapa. Y bueno, el más famoso son los virus y en este caso el SARS-CoV-2. En la pandemia pasada, muchos aprendimos que este virus tiene una preferencia por el epitelio respiratorio y esto se debe a que posee una proteína que esta proteína es la que está representada con estas estructuras anaranjadas en su superficie llamadas proteínas spike. A través de esta proteína se asocia con el epitelio, que es lo que está aquí en amarillo. Aquí hay muchas células epiteliales que están sirviendo de barrera. Entonces, lo que ha desarrollado este virus es una estrategia para interactuar con una proteína que se llama AC2, a través de la cual Spike se asocia y puede entrar específicamente al epitelio de respiratorio. ¿Por qué el respiratorio? Porque ahí este receptor está más concentrado, hay una mayor abundancia. Entonces, gracias a eso, hay una predilección, aunque ahora ya se sabe, pues que otros epitelios también sirven de entrada porque desarrollan otra estrategia el virus para poder también entrar. Pero en donde es más eficiente es justamente el epitelio respiratorio. Esta técnica de microscopía electrónica de barrido otra vez nos permite ver con las bolitas verdes la densidad, la cantidad de virus que se presentan justo en estas células epiteliales. Vean la abundancia. Y que además esta es una imagen real de lo que está pasando en el cuerpo humano. Otro de los ejemplos que particularmente yo he trabajado, como les comentaba Meli cuando me presentó, es el caso del parásito Entamoeba histolítica. Y todos lo conocemos porque en algún momento de nuestra vida tuvimos amibiasis. La más común es la amibiasis intestinal. Esta amiba representada en verde lo que hace es que en el epitelio del intestino va a preferir en etapas tempranas colocarse sobre la zona de las uniones intercelulares o la vía paracelular que les había comentado. Y a través de varias moléculas que tienen su superficie o que avienta al espacio, puede asociarse con las moléculas del epitelio y empezar a abrir un camino de entrada.
Aquí les representé una serie de moléculas, tanto del epitelio como del parásito, que están interactuando. Y gracias a todo este estudio pudimos desarrollar un modelo que espero sea más comprensible de lo que puede estar haciendo este patógeno para entrar a través de la barrera epitelial. Entonces, veamos la animación, cómo llega la amiba Entamoeba histolítica, ese es su nombre científico. Aquí tenemos una célula epitelial y su vecina que están fuertemente abrochadas por las uniones intercelulares. Y entonces, la amiba con sus moléculas que están en la membrana o que escupe, dijéramos, puede asociarse a estas proteínas epiteliales, las rompe o se mete dentro de la célula, va rompiendo como si abriera un cierre, produce cambios en la célula y eventualmente se separan esas dos células y la amiba puede pasar libremente por el espacio entre las dos células. Son mecanismos muy inteligentes desarrollados por los patógenos que permiten esa entrada. También recientemente hemos trabajado en la bacteria Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque es una bacteria muy común que lo que genera principalmente es gastritis, úlceras pépticas y en raros casos cáncer gástrico. Esta es la bacteria y vean cómo está adherida, pegada a las células epiteliales del estómago. Aquí vemos justamente cómo ha generado estas úlceras, Helicobacter pylori, que está teñida en verde y que tiene sus flagelos. Entonces, el principal daño que se ha caracterizado es el de producir gastritis. Sin embargo, perdón, aquí es para que les muestre cómo esta bacteria se pega a la célula epitelial, vean cómo se va pegando, y eventualmente va a abrir también ese espacio entre las dos células y va a pasar por aquí, porque le resulta más fácil que atravesar a toda la célula. Entonces, estudiar qué está pasando a este nivel ha tenido mucha repercusión no solo en patógenos, sino también en el desarrollo de fármacos, porque los fármacos pues también se tienen que incorporar a nuestro organismo y han visto que es más fácil que se diseñen para abrir temporalmente este espacio entre las células y nosotros lo podamos adquirir de una manera más fácil. En el desarrollo de drogas también se está estudiando mucho este campo de las uniones intercelulares. Entonces les comentaba que el Helicobacter pylori no solo, actualmente se sabe que no solo afecta o está asociado con enfermedades del estómago, sino que también se encuentra en otras partes del cuerpo, relacionándose con enfermedades nerviosas, respiratorias, digestivas, oftálmicas, metabólicas y pancreáticas, que es lo que a nosotros nos interesa más, porque en México desafortunadamente tenemos una alta prevalencia no solo de infección con Helicobacter, porque pues no hay una higiene adecuada, sino también de obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Y se ha observado que hay una correlación de esta bacteria con estas enfermedades tan fuertes en nuestro país. Entonces, justamente eso es lo que nosotros estamos analizando en el laboratorio actualmente, porque resulta que el páncreas y muchos de estos órganos están recubiertos por epitelio. Y como nosotros sabemos un poquito de estas uniones intercelulares, es un mecanismo de entrada de este patógeno, de esta bacteria, empleando esa ruta para dañar a nuestro cuerpo y generar eventualmente enfermedades metabólicas y pancreáticas. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Espero les haya gustado y quedo atento a sus preguntas. Este es mi grupo de investigación del cual estoy muy orgullosa y quiero presentarles aquí también y compartirlo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Meli, y gracias a todo tu equipo. Muchas gracias, Doc. Como siempre, qué interesante y qué bonito es escuchar cuando da, no solo este tipo de pláticas, sino cuando da clases, es muy interesante porque cada vez, aunque
decimos, pues aprendemos algo nuevo cuando usted nos habla sobre los epitelios, ¿no? Le voy a leer alguna de las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Sí. Michelle Saucedo, a quien saludamos con mucho cariño, nos dice, excelente, interesante plática. Saludos, doctora. Gracias, Michelle. Jocelyn Rodríguez nos dice, buena tarde. Una pregunta, ¿todos los patógenos atraviesan los epitelios? No, o sea, hay diferentes tejidos que pueden afectar los patógenos. Sin embargo, es la primera barrera a la que se enfrentan. Entonces, es posible que sea el principal tejido al que tengan que dañar, pero no necesariamente es el único. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nu Garrido nos dice, muy interesante, doctora. ¿Hay forma de fortalecer a las células del epitelio? No, simplemente es mantener a sus proteínas, a sus componentes en una manera saludable. Entonces, en mantenerlas en homeostasis. Ok, gracias, doc. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat. Una de ellas es si los patógenos podrían tener alguna predilección por algún tipo de epitelio. Sí, claro. Como les comentaba, por ejemplo, el SARS-CoV-2 prefiere al epitelio de las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, el Helicobacter pylori también prefiere el epitelio gástrico, Entamoeba histolítica prefiere el epitelio intestinal del colon, Giardia del ileum. Entonces, sí hay varios predilecciones, tropismo que se le conoce científicamente de los patógenos hacia ciertos epitelios. Puede ser que haya una mayor densidad de receptores, que expresen preferencialmente un tipo de proteína que les gusta o que les es más fácil el acceso. Todavía hay muchas dudas al respecto, pero de que hay una predilección, sí la hay. Muchas gracias, doctora. Aunado a esa pregunta, nos hacen llegar la siguiente. ¿A qué se debe que haya diferentes tipos de epitelios? ¿Usted cree que vaya en función del sitio anatómico? Claro, es del sitio anatómico y de la función que está cumpliendo, porque un epitelio, por ejemplo, no es igual el epitelio que tenemos en la piel al que recubre el intestino, al del riñón, al epitelio de la vejiga, e incluso el epitelio que pudiera tener un órgano reproductor femenino versus uno masculino. Sí, es completamente diferente en cuanto a la expresión de proteínas, pero todos se generalizan en el sentido de que cumplen la función de barrera. Puede ser una barrera más flexible, más laxa, o una barrera más resistente como la piel. Pero recuerden, la piel, aunque sea más resistente, no es una barrera completamente impermeable. También es selectiva y podemos dejar pasar ciertos componentes hacia adentro y de adentro hacia afuera. Claro, muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar y es la siguiente. Nos dicen, ¿cuáles son los retos que enfrentan los patógenos para poder entrar al cuerpo y poder establecer algún tipo de enfermedad? Pues el reto es que puedan entrar y que además el sistema inmune o inmunológico no los mate. Nuestro cuerpo ha desarrollado diferentes estrategias para defendernos antes de que intenten siquiera pegarse al epitelio. Hay desde barreras físicas como el moco, en donde, por ejemplo, en el intestino, en el estómago, está recubierto de moco y se produce una cantidad de material que atora a los patógenos, de manera que no permite su acceso a las células epiteliales. Entonces, no daña esa función de barrera. También es que no exprese a las proteínas adecuadas o el sistema inmunológico también tiene ciertas células que se comen a los patógenos o hay ciertos compuestos que degradan a los componentes los identifican como algo extraño en el cuerpo y los mata. Entonces hay células y compuestos específicos para todo aquello ajeno, degradarlo y matarlo y no nos haga daño. Sin embargo, estos patógenos han desarrollado muchas estrategias que se le conoce como evadir al sistema inmune y entonces pueden esquivar las balas
y entonces llegar hasta el epitelio y dañarlo. Entonces, es como una lucha constante entre el sistema inmunológico y las estrategias que traen los patógenos. Entonces, de preferencia, mi recomendación es que mantengan su sistema inmunológico lo más fortalecido posible, más que el epitelio, volviendo un poco a la pregunta que hacían hace rato, ¿cómo fortalecer al epitelio? Yo me iría más por fortalecer al sistema inmunológico para que siga protegiendo a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Ok, sí, 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 importante saber esos hábitos, ¿no? Esos hábitos saludables que justo vienen un poquito de la mano con la siguiente pregunta de Fernanda, a quien saludó con mucho cariño, la Ferchis, nos dice muy interesante, ¿qué hábitos considera que podrían dañar a las células del epitelio? Bueno, uno muy clásico es una acción mecánica que hacemos al ingerir irritantes. Simplemente si comemos muchos irritantes, café o alimentos extremadamente calientes o muy picantes o que tienen muchos condimentos, físicamente estamos lacerando toda esa cubierta del tracto digestivo y se está dañando mecánicamente de manera que antes siquiera de que en el alimento pudiéramos traer algún patógeno, pues van a poder pasar con más facilidad. Entonces, cuidemos eso. El sistema inmunológico, también vuelvo a repetir, es importante. Y la otra gran cosa que se ha descubierto recientemente es que manejemos el estrés lo mejor posible, porque el estrés va a generar un sistema, una constante inflamación que va a dañar todos los tejidos, incluyendo al epitelio. Entonces, el sistema inmunológico no va a responder adecuadamente y también la inflamación constante va a hacer que el epitelio no esté en homeostasis y no pueda combatir a esos patógenos. Entonces, en la medida de lo posible, bájenle muchas rayitas al estrés. Mucho cuidar la salud mental, ¿no? Eso es también bien importantísimo. Exactamente. Otra pregunta que nos llega es tiene un poquito de relación con la anterior sobre el tropismo o la predilección. Nos dice que cómo es que los patógenos saben a qué sitio o epitelio deben infectar. Volvemos a lo mismo. Hay ciertas proteínas que se expresan en un epitelio y en otro no. Entonces, si el patógeno llega y no lo encuentra, pues va a seguir su camino hasta que lo encuentre. Eventualmente. Entonces, ese es uno y también las vías de entrada son diferentes. Por ejemplo, en el SARS-CoV-2, pues recuerden que las vías de acceso de la boca, de la nariz, de los ojos, pues también eso va a fomentar que haya un acceso más eficiente a las vías respiratorias. Entonces, el que lleguen a infectar ciertas regiones promueve ese tropismo, esa selección que tiene. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta que nos llegó, que me hizo mi mami, me dijo que se la enviara, y me dice que cómo es que estudian a los epitelios en su laboratorio. ¿Cómo los estudiamos? Bueno, los estudiamos con herramientas moleculares, con herramientas funcionales, es decir, hacemos ciertos experimentos que nos dicen si el epitelio funciona como barrera o no, si deja pasar moléculas pequeñas o grandes, les hacemos un daño y vemos qué tan pronto se recuperan, observamos a las proteínas si están localizadas en el sitio donde deben estar para cumplir su función, vemos si la cantidad que deben de tener es la normal o está incrementada o está disminuida, todo lo cual nos indica que la función se está cumpliendo o no de manera adecuada. Muchas gracias, Doc. Espero que a mi mami le haya servido y le haya quedado claro qué estamos haciendo. Claro, y también dile a tu mamá que lo que hacemos es trabajar a diferentes niveles y eso es algo bien interesante, de lo cual creo que todos nos sentimos muy orgullosos aquí en el laboratorio. Trabajamos con modelos muy simples que son células epiteliales nada más. Trabajamos también con modelos animales. Meli específicamente trabaja con un modelo de ratón que nos permite ver al organismo completo. Y Michelle
trabaja y otros estudiantes, tú misma, Meli, lo hiciste en algún momento, con pacientes, con personas que nos dan un poquito de su sangre y ahí podemos ver si hay helicobacter o si tienen diabetes. Entonces, creo que el abordar un problema desde diferentes perspectivas, desde una vista más reduccionista como células hasta el organismo completo, nos complementa muy bien la investigación y nos da una idea de qué es desde diferentes aristas, desde qué está pasando con estas enfermedades. Entonces, esperemos que podamos seguir con este tipo de aproximación porque es muy interesante y muy completa. Muchas gracias, Doc. Pues hemos llegado al final de esta interesantísima charla, sin antes agradecerle enormemente su espacio, su tiempo. Yo sé que tiene una agenda también muy apretada, pero agradezco mucho que haya querido y haya aceptado formar parte de este foro 28 de septiembre, Revolucionando la Ciencia, como lo vuelvo a repetir, en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica que tanto nos hace falta. Y pues le voy a leer unos comentarios también de Vicky Rodríguez, nos Claro. dice saludos a las dos. Vicky. Muchos saludos, Vicky. Y bueno, Doc, pues ya para finalizar, una pregunta que se ha vuelto costumbre, pero que deja unos mensajes muy poderosos, es ¿qué mensaje nos daría a toda la audiencia que la hemos seguido a lo largo de estos minutos? Bueno, para mí que he estado enamorada de los epitelios desde hace mucho tiempo, creo que es un tejido que a veces se ha minimizado su importancia y como podrán ver, espero, a lo largo de esta charla, tiene mucho potencial y creo que podemos seguir aprendiendo mucho de este tejido tan simple. Creo que da todavía mucho por conocer y las repercusiones que puede tener para varias enfermedades es inmensa. Yo estoy fascinada con este tejido. Eso por una parte en cuanto al tema. Y la otra es volver a agradecerles a ti y a todo tu equipo por esta iniciativa, por la oportunidad de hacer más simple y accesible el conocimiento de nuestro laboratorio a personas que no tienen nada que ver con ciencia y que además les interese. Agradezco mucho ese interés y creo que como científicos tenemos que estar comprometidos con llevar a la población general este conocimiento que vamos creando y que no se quede solo en el laboratorio, sino que traten de entender para que pues entre todos podamos echarle un montón a este tipo de enfermedades y acceder al conocimiento siempre va a ser una ventaja para la humanidad. Entonces, muchas gracias por este tipo de iniciativas y pues yo bien puesta la camiseta y cuando quieran, adelante. Yo aquí estaré. Muchas gracias, Doc. Pues reitero la invitación, ojalá más adelante nos acompañe con otro tema súper interesante como usted lo sabe dar. Pues muchas gracias a todas y todos. Gracias nuevamente, Doc. Y voy a darles los anuncios de nuestra próxima charla en el marco del 28S. Sin antes recordarles que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Ustedes pueden escanear este código que los va a redireccionar a todas y cada una. Y recordarles también que esta charla, así como todas las que hemos tenido a lo largo de estos meses y de estos años, quedan grabadas en nuestra plataforma de Facebook, YouTube y si prefieren irla escuchando cuando hagan alguna actividad, pueden buscarnos en Spotify. Asimismo, si ustedes quieren participar con algún tema de interés científico, social, cultural o deportivo y tienen algún proyecto de divulgación o iniciativa comunitaria y quieres compartirlo con el público en general, les recordamos que Revoluciones es un espacio seguro para ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Únicamente mandar un correo a r.evoluciones.org@gmail.com y nosotras les contestaremos en breve. Mañana tendremos un invitado también muy especial que es divulgador de la ciencia y está a cargo de la página de Freaky Biologist Cat. Él es Gerardo Albañil para hablarnos de un tema súper interesante también que es la tenencia responsable, una herramienta de educación ambiental muy poderosa. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias, doctora Abby, por la charla. Gracias a todas y todos por acompañarnos
y recuerden que juntos revolucionamos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, buena tarde.